en la silla y palpaban. Ahí está, se ha recordado, la mujer se ha recordado ya. Ahora sí. Pues fijaros que si nos venimos a los apuntes de nuestro módulo, aquí en la parte de enlace nos iríamos a la previsión de potencia, que empezaríamos en esta diapositiva, es decir, 3.1, carga correspondiente a un conjunto de viviendas. A partir del grado de electrificación de cada vivienda, y a partir del número de viviendas, obtendríamos el coeficiente de simultaneidad. Por ejemplo, en el caso de tener 9 viviendas, realmente la multiplicación por el grado de electrificación lo haríamos con el coeficiente 7,8, porque lo más seguro es que a lo mejor el propietario del primero, segunda esté de vacaciones cuando el resto de propietarios sí que estén dentro del piso. Por lo tanto, pillaríamos el coeficiente 7,8 y multiplicaríamos el número de viviendas por el grado de electrificación. Y así obtendríamos la carga correspondiente a un conjunto de viviendas. Después, una vez ya calculada la carga debida al conjunto de viviendas, calcularíamos la carga para el caso de local comercial y oficinas, con la formulita que vimos el día pasado, con los 100 vatios por metro cuadrado. Lo mismo para garajes, obtendríamos otro valor de vatios. Después ya pasaríamos a servicios generales. ¿Qué engloban los servicios generales? Tema ascensor. En nuestro caso creo que era unita 2, pues nos iríamos a 7.500 vatios. Sí, pero había que multiplicarlo por algo, si no me equivoco, ¿no? 7.500 vatios por un factor correctivo o algo, dijiste. No, en el caso del ascensor no, eran 7.500 vatios y ya está. Pillaríamos aquí de la tablita esta en función del ITA y ya está. Esto, lo del ITA, fijaros que está muy relacionado con la velocidad. En edificios que son muy altos, el ITA tiene que ser más tirando hacia arriba porque son ascensores más veloces. Cuando tienes un edificio bajo, pues puedes poner un ITA 1 o un ITA 2 porque a 1 metro partido segundo, pues el ascensor ya va haciendo. Pero si tienes un edificio muy alto, te tienes que ir a por un ITA alto, a por un ITA 6 o a por un ITA 5. Entonces, más servicios comunes, el tema escaleras. Pues fijaros aquí lo que nos dice, una fluorescencia son 4 vatios partido metro cuadrado. Tenéis que calcular la superficie de zona común y multiplicarlo por 4. Interfono, lo que os hayan dicho aquí. Aquí yo he colocado 200 vatios, pero creo que vosotros para el tema telecomunicaciones tenéis 5.750. Bueno, una vez ya tienes todo el cálculo hecho de previsión de potencia, nos venimos a la tablita de Excel que os envié al correo hace poco. Nos venimos aquí a la tablita de Excel y colocamos en la primera línea la potencia. Fijaros, aquí hay dos centralizaciones, centralización 1 y centralización 2. En el reglamento hay un punto que te pone que si te pasas de previsión de cuando ya lo has sumado todo, cuando tienes el total, si te pasas de una cierta potencia, tienes que partirlo en 2. Entonces, para partir esto, lo que se suele hacer es, se cuelga, por ejemplo, de la centralización 1, pues se cuelga la vivienda más el parking. Y de la centralización 2 se cuelgan los servicios comunes más los locales. De forma que estos dos números queden lo más equilibrados posible. A lo mejor tienes que colgar de la centralización 1 5 pisos más el parking y de la centralización 2 los otros 5 pisos más los servicios comunes más el local comercial. Bueno, esto es a criterio del que proyecta, del que diseña. Bueno, una vez tenemos estos dos valores a partir de la ITCBT10 y del cálculo de previsión de potencia, veis que hay otra columna que pone cálculo. Pues bueno, esto es para líneas que son de fluorescencia pura o de motores puros. Líneas de fluorescencia 1,9, coeficiente 1,9, hay que multiplicar la potencia nominal por 1,9
líneas de motores hay que multiplicar la potencia nominal por 1,25. Recordar de no mezclar estos 4 coeficientes que os comento, que os comento ahora. Para calcular la sección de conductor, 2 coeficientes, 1,25 para motores y 1,9 para fluorescencias. Después otra cosa son los cosenos de phi, que dependen del receptor, 0,85 para motores y 0,9 para fluorescencias. Ese es el coseno de phi, que depende de la construcción del receptor. No mezclar el coeficiente 1,25 y 1,8 con los coeficientes cosenos de phi 0,85 para motores y 0,9 para fluorescencia. Hostia, perdona, pero eso de 1,25 y eso me estoy liando. O sea, una vez que tengamos este resultado hay que multiplicarlo por eso. Sí, es decir, en las líneas, cuando tú tienes que dimensionar la sección de conductor de una línea que solamente alimenta motores, tienes que multiplicar la potencia nominal por 1,25. Y cuando tú tienes que dimensionar una línea que solamente tiene como receptores fluorescentes, tienes que multiplicar la potencia nominal por 1,9. ¿Sí? Sí, entonces entiendo yo que si, por ejemplo, yo tengo relleno de 9,33, hago los metros y multiplico 9,23 por 4 por metro. Y luego el resultado ese lo hago por 1,9. Correctísimo. Sí. Si en Y el como, relleno luego, pones fluorescente, sí. sí, bueno, y como tengo 7 plantas, tengo que multiplicarlo luego ese resultado por 7. Correcto. Vale. Entonces, al multiplicar por 1,9, el resultado ese te tiene que venir en la columna cálculo, potencia de cálculo. Es decir, lo que se suele hacer es tú calculas la potencia nominal de los 4 vatios partido metro cuadrado por el número de metros por las plantas, ¿sí? Haces el cálculo y lo enchufas aquí. Y después de esta celda a esta celda, en el caso de la fluorescencia, que sea una línea solo de fluorescentes, le enchufas 1,9. Hay gente que le pone 1,8 en lugar de 1,9. Hostia, perdona, Pruden, es que mejor me estoy liando. O sea, los dos primeros cuadrículas son la LGA, que, ¿vale? Entonces, nosotros primero lo sumamos todo, lo metemos aquí y lo dividimos por 2, que sea más o menos parejo. Y luego lo que hemos puesto aquí, los cálculos que nos han salido desglosados, los vamos poniendo aquí. Vivienda 1, vivienda 2, vivienda 3, vivienda Exacto. 4, o sea, los 9.200 y 9.200 sin ponerle ningún factor correctivo ni nada. Claro, porque en una vivienda, primero, no va a haber motores y segundo, solamente habrá a lo mejor 1 o 2 fluorescentes, que no influye prácticamente nada. Por lo tanto, para la vivienda, cuando pone aquí habitatge planta primera, 9.200 en nominal y 9.200 en cálculo. Vale, no, yo era para entenderlo. O sea, los dos primeros es como si lo hiciéramos todo junto y luego lo hacemos independiente. Se suma todo junto y luego se Claro, hace independiente. es decir, estos dos primeros que he señalado yo ahora, esto es para calcular las secciones de la LGA. Acordaros Vale. que la LGA, voy a compartir, es el tramo de conductor S que va desde la CGP, ¿sí? Sí. Va desde la CGP, que están aquí en la fachada del edificio, hasta la centralización de contadores. Después, desde la centralización de contadores, sale un cable, sube por el montante, y como una serpiente sale por aquí, pasa por el falso techo y entra a la vivienda hasta el cuadro general de baja tensión. Vale, Esto y es, eso sigue siendo LGA. no, esto es DI, desde el contador, es decir, por la cabeza del contador te sale un cable. Hay tantos contadores como viviendas. Pues vale, te sale un cable para arriba, ¿sí? Y ese cable, esto es algo que ya es nivel profesional, ¿eh? Fijaros que aquí tenemos, aquí en rosita, tenemos como un montante que es la caja por donde suben. En este caso,
al ser fosforito, estos son conductos de agua. Y en el caso este que pone aquí como una palomilla con rosa, esto es conductos de gas. Vale, pues este es el montante para agua, este es el montante para gas, y este de aquí, el que queda, es el montante para electricidad. Entonces, ¿qué es lo complicado aquí o lo más complicado? Pero ya os digo que esto ya es nivel, por si os preguntan, nivel muy alto, ¿eh? Yo el montante de electricidad lo tengo aquí, ¿no? Claro, os lo voy a poner un poco más gordo para que lo podáis ver mejor. A ver si puedo. Grosor global, pues la voy a poner a 0,5. ¿Qué pasa? A 0,1. Me ha pasado aquí, se me ha hecho como un taco. $30, porfa, que tengo que abrir. ¿Ves? Ya estoy. Pruden, yo he estado mirando. Propiedades. Grosor 0, He estado mirando en la ITC EPT14, que es la que pone en línea general de alimentación LGA, y yo no veo ninguna cantidad que diga que es la divisoria de una o dos LGAs. no, es decir, tiene que haber algún punto que te dice que cuando sobrepasas determinada potencia en el cálculo total, cuando haces el total de la previsión de potencia, hay un número que creo que eran 125 kilovatios, a partir del cual tienes que partir la centralización en dos. Eso en la 10. En la 14. Yo sí que he visto intensidades de. A lo mejor le he echado un vistazo. A ver, voy a buscarlo. ITC, centralización de contadores. A ver qué ITC es. Bueno, Es la 14. La 14. Potencia. Línea general de alimentación, LGA. ITC 14. Pero eso no, lo que él te está diciendo no es la. Es la. ¿Le estamos llamando todo el rato LGA? Sí, la. A lo mejor eran 150 kilovatios, a partir de los cuales tienes que partir la centralización en dos. A ver. El máximo son 196 kilovatios. ¿En qué ITC es, Juan? Eso es el Miguel, en la 14. Ah, vale, perfecto. En A la ver, última sale una tabla, ¿vale? Te pone caja general de protección,
te sale la intensidad en amperios, la máxima del fusible, la nominal de la base del portafusible, la potencia máxima admisible en la CGP en kilovatios, que es desde 62, y la potencia prevista según fusible de CGP en kilovatios. Y el máximo que sale aquí son 249 kilovatios. 249. Sí. Supongo que si te sobrepasas de ahí, ya tienes que poner otra. Sí. A ver, voy a... Sí, creo que era esa. O sea, 249 kilovatios. Sí, Y si no, si nos pasamos hay que doblarla, ¿eh? claro. Gracias. Pero a mí no me sale, tío. Yo en el libro que tengo sale esto. Sí, pero tú tienes una... Sí, yo tengo el de PLC de Madrid. A ver. ¿Veis? Aquí en el foro este, voy a compartir. Puede ser también que por seguridad, o sea, para no fastidiar todo, si tú tienes dos acometidas, dos salidas, si falla una, solo jodes al 50%. No. Sí, podría ser, pero yo creo que es más bien por tema de protecciones, porque si centralizas todo en una, la potencia sale tan elevada que no Por hay eso, protecciones para eso. pero por eso te digo que si nos queremos curar en salud, podemos decir, el máximo son 2,49, pero nosotros hemos puesto 2 para tenerla duplicada, por ejemplo. ¿Valdría? Sí, pero fijaros lo que dice aquí. Edificio de viviendas, escalera con 20 viviendas, con cuarto para contadores. Aquí, así que salen 20 contadores más uno para los servicios comunes de la escalera. En cargas tendríamos para alta, contando con la simultaneidad, 14,8 por 9.200, 136.160 vatios, más lo que salga de servicios comunes, pongamos 25 kilovatios, es decir, 161.160 vatios. Hasta aquí todo me parece bien. Como la norma no me permite pasar de 150 kilovatios por concentración, es decir, ese es el valor que tenéis que manejar, 150 kilovatios por concentración. O eso entiendo yo leyendo el punto 3 de la ITCBT 16. Es decir, es la ITCBT 16 en su punto 3 la que te permite que no puedes pasar de los 150 kilovatios. Entonces, fijaros lo que hace el chico este. Divido en dos centralizaciones en el mismo cuarto y pasaría a un esquema de contadores centralizados en más de un lugar. Una LGA para dos centralizaciones con su respectivo IGM y la caja de derivación correspondiente. No sería una única LGA. Cuando colocas dos centralizaciones, tienes que colocar dos LGAs y dos CGPs. Sí, y además el máximo son 150 kilovatios. Correctísimo. Y el interruptor será como mínimo de 160 amperios. Exacto. Y Esa es hasta carga de 90 kilovatios y de 250 amperios hasta 150 kilovatios. Sí, Vale, ya lo veo. ese es el esquema que tenéis que manejar. Vale. Entonces, una vez ya... Era? Sí, dime, Miguel. ¿El ejemplo que has dicho de cuántos pisos eran? Sí, era de 20 viviendas Sí. más local comercial más servicios comunes. Vale. Vale, pues Depende de la electrificación, ¿verdad? Que puede subir mucho más o mucho menos. exacto, es decir, electrificación elevada serían los 9.200 vatios para cada vivienda
Electrificación básica 5.750. 5.750, vale. ¿Cómo sé si es básica o es elevada? Te lo tienen que decir en el enunciado. Son elevadas todas. Yo es que más o menos el cálculo por lo que ya habíamos hecho nos subía, yo que tengo una de 6, me subía a 338,88 kilovatios. ¿De todo? De todo. 38,38. Sí. ¿Cuántas viviendas? 6. A ver, pinta abajo, ¿eh? ¿Sí? Tienes un coeficiente de simultaneidad. 5,4. Si multiplicas 5,4 por 9.200, ¿cuánto te da? Ahora mismo lo digo. ¿Tú cuántas viviendas tienes, Miguel? 12. No, 6. Sale 49.680. Claro, pues A mí me sale 118.000, que es 9,9. es decir, en vivienda solo, Miguel, ya tienes Sí. 50 kilovatios. Sí. En vivienda solo, a eso súmale servicios comunes, súmale parking, súmale telecomunicaciones, y entonces ahí, sumando todo, te dará el cómputo total de previsión de potencia. Sí, pues eso, me sale 338. Y los locales también, ¿no? Y los locales, 338,88 kilovatios, ¿eh? 338. Sí, kilovatios, ¿eh? 338 ¿Los locales no salen 149.000? Los locales te sale tal como son los metros. Si son 53 metros, es 5,3 kilovatios. Si son 70, son 7 kilovatios. Si son 137, son 13,7 kilovatios. Sí, perdona, que te lo está diciendo en vatios, perdona. A ver, si pasa de 150, pensar que vais a tener que ir a 2 centralizaciones. Claro, por eso te digo que... pero en este caso que es... Sí, pues sería 2 centralizaciones, porque... No, porque me pasa de 300. O sea, me iría igualmente a Es 2. que ahí veo mucha potencia, ¿eh? Mucha, ¿no? Es que a mí me ha dado la misma sensación. Eso es porque el cálculo de previsión de potencia te tiene que bailar algo ahí. Piensa que en viviendas son 50 kilovatios, que es lo que más tira. A viviendas, súmale los locales, súmale el parking, súmale los servicios comunes, súmale las telecomunicaciones y poco más ya. Sí, yo creo que el fallo lo tengo aquí en el cálculo de vivienda. Sí. El cálculo de vivienda me está dando 298 kilovatios. Eso es que algo en el S no me furula bien. Claro, esa es mucha potencia para el edificio ese. Sí, yo también me... Hombre, Miguel, yo tengo 12 y a mí me ha salido 100,8, ¿eh? 118, ¿eh? Claro, por eso te digo que es Sí, eso. y tengo 12 viviendas. Que solo en el cálculo de eso son 49. Si solo poniendo 49 aquí, ya la diferencia ya varía. Vale, pues entonces una vez ya tenéis claro si hacéis con una o si hacéis con dos, ya es fácil porque voy a compartir, os venís a la tablita de Excel, enchufáis aquí la potencia que os ha dado en la primera columna, donde pone potencia nominal, enchufáis la potencia que os ha dado en el cálculo de previsión de potencia total. En la centralización, en la LGA, el coeficiente entre nominal y cálculo es 1, es decir, no se aplica nada. Si aquí os da 11500, aquí ponéis 11500. Tensión, la LGA siempre en trifásica, por lo tanto 400 volts. Coseno de phi, aquí veréis proyectos que ponen desde 0,85 hasta 1. La última noticia que tuve es que la gente más bien tira hacia 1. Es decir, el coseno de phi para la LGA se calcula con 1. Y aparte, si lo calculáis con 1, estáis del lado de la seguridad. Pero también hay gente que aquí enchufa 0,85, 0,9. Bueno, yo los que hacía les ponía 1. Simultaneidad.
¿para qué es esto? Esto para vivienda, todo 1. Y me diréis, bueno, y si para vivienda es todo 1, ¿por qué pone simultaneidad aquí? Pues esto es por si esta tabla se utiliza para industria. Por ejemplo, en un proceso productivo que tienes 4 máquinas y solamente funcionan 2. Pues entonces aquí indicaría 0,5. Es decir, a la vez, en lugar de utilizar las 4 máquinas, utilizan solo 2. Pues claro, solamente cuando 2 chupan corriente, las otras 2 están paradas. Entonces aquí es donde se contempla la simultaneidad. En vivienda, ya os digo, todo 1. ¿Hemos contemplado la simultaneidad para hacer el cálculo de previsión de potencia total? No, no te entiendo. Sí, es decir, la columna esta es simultaneidad, ¿no? Que pone simultaneidad y hemos puesto todo 1. Y Hemos os he dicho todo comentado que 1. esto, sí, que esto aquí se colocan diferente de 1 cuando es industria, pero en vivienda se coloca siempre 1. Entonces, mi pregunta es, cuando hemos hecho el cálculo de previsión de potencia total, ¿hemos contemplado en el edificio la simultaneidad? Es decir, el hecho de que el propietario del primero o primera esté de vacaciones mientras Sí, nosotros... sí que lo hemos calculado cuando hemos hecho 12 viviendas por 9,9 en vez de por 12. Correctísimo. Es decir, en la potencia que enchufamos aquí en la celda esta, potencia nominal de la LGA, ya está contemplado el hecho de que hay simultaneidad en ese edificio. ¿Sí? Como pones 1 y multiplicas por 1, queda igual. Claro, pero el número que os sale aquí, ese número de previsión de potencia total, ya contempla el hecho de que tú has contemplado de que el propietario del primero o primera se vaya de vacaciones mientras los otros están en casa. Perfecto. Vale, estupendo. Pues entonces aquí la tablita de forma directa, por la formulita esta que hay aquí arriba, os calculará la intensidad según vosotros pongáis aquí 400 o 230. Si ponéis 400, os calcula para trifásico y si ponéis 230 os calcula para mono. Vale, hemos dicho que la LGA era trifásica y luego lo demás ya es mono. Correctísimo. Por lo tanto, aquí con la tablita esta que os pasé yo, al poner la formulación esta de E11 igual a 230, en el caso que vosotros enchuféis aquí un 230, os utilizará la fórmula de monofásico y en el caso que le enchuféis aquí un 400, os utiliza la fórmula del trifásico. ¿Sí? Sí, entendido. Vale, siguiente columna, longitud. ¿De dónde se obtienen las longitudes estas? Del plano. Os venís aquí al planito, voy a compartir. Y, por ejemplo, para la LGA, ¿qué longitud tiene? Pues fijaros, aquí sale la CGP, ¿sí? Entonces yo utilizo el comando di, de distancia, y mido desde la CGP hasta aquí hay 3,06. Y desde aquí, desde la esquinita hasta la centralización hay 1,4. Bueno, pues serían 4,4. Como no viene de medio metro, yo le enchufo aquí 5 metros. Fijaros cómo hizo el proyectista. Y la LGA entiendo yo que la pones antes de los muros, antes de las pantallas. Bueno, la LGA va desde la CGP. A ver. O sea, ¿sabes lo que te quiero decir o no? ¿Está dentro de lo que es el edificio o era, por decirlo de alguna manera? La CGP va empotrada aquí en la pared esta. En la pared, o sea que encontraríamos como desde el perfil de fuera del edificio. Bueno, piensa, Jaume, que tampoco viene de un metro más o un metro menos. Es decir, Vale, perfecto. yo lo que hago es pillar la pared exterior hasta la esquinita y de la esquinita hasta aquí. ¿Sí? Vale. Vale, pues entonces nos venimos a la tabla de Excel y enchufamos ahí.
Voy a compartir la tabla de Excel. Y enchufamos la longitud de la LGA. Perfecto. Entonces, ahora fijaros, sección, fase, neutro, tierra. Entonces, todo lo que no es LGA irá con la tabla 1 de la ITCBT 19. Es decir, una vez vosotros estáis en la, habéis colocado la longitud del cable, tenéis que recordar el valor este de intensidad. Por ejemplo, en la centralización 1, ¿no? En este caso, es 195,29. Vale, estupendo. Entonces, os apuntáis el valor este y os venís al PDF de cálculo de conductores que os envié al mail. Voy a compartir. Duden, ¿la tabla esta no la enviaste? La tabla. ¿Esta para hacer ese cálculo que estás diciendo, para apuntar todo esto? Sí, es decir, para calcular la sección del cable por intensidad de corriente, que es como lo estamos haciendo ahora, tenéis que iros aquí al PDF este que subí yo, que os envié al correo también, de cálculo de conductores. Es que yo no ¿Sí? sé si la tengo. ¿A mí me la enviaste? A lo mejor... Yo creo que la envió todo el mundo, que fueron pasando unos a otros. No sé si de hecho la enviaste tú. Bueno, si no, te la busco y te la envío. Sí, envíamela porque yo no la veo, tío. Ahora la buscaré, recuérdamelo luego, pero yo creo que la envió, que la otra vez lo dijo. Sí, es decir, aquí en la primera hoja pone cálculo de secciones de conductores. Entonces, en el PDF este, que son 21 hojas, os tenéis que utilizar dos tablas. Todo conductor que no vaya enterrado lo tenéis que hacer por esta tabla, por la tabla 1 de la ITCBT 19. ¿Sí? Vale. Y todo conductor que vaya enterrado lo tenéis que hacer por esta tabla que Juan también comentó el otro día, que es el método D, con la UNE 20460. La LGA, pues la LGA, si no os pone nada en el enunciado de por dónde discurre, una de dos, o la entierran desde la CGP hasta la centralización de contadores, o la pasan por el falso techo. En el caso que vaya enterrada, pues fijaros, nos había dado 195 amperios, ¿no? Vale, pues 3 significa trifásico, 2 significa monofásico. A nivel de oficina técnica siempre se pilla el tipo de plástico XLPE. Entramos por la columnita esta hasta encontrar el valor superior a 195. Pues fijaros, estaríamos aquí en 202. Miramos hacia la izquierda y nos encontramos con 95 milímetros cuadrados. ¿Sí? Sí. Vale, pues entonces nos venimos a la tablita de Excel otra vez. Y le enchufamos aquí 95. Tanto para la fase como para el neutro. Como en la LGA no va a haber ningún receptor, no se coloca tierra. Así que la sección de tierra será 0. Vale, estupendo. Más Solo cosas. tiene fase neutra. Solamente tiene fase neutro, sí. Ah, vale, que cuando pone fase ya está diciendo las 3 fases. Vale. Correctísimo. Es decir, van 3 fases y el neutro. Y en la LGA, como no hay ningún receptor, pues no se coloca tierra. Vale, entonces, una vez ya hemos pillado la sección de cable por intensidad de corriente, que son estos 95 milímetros cuadrados. Nos vamos a la columna canalización y aquí fijaros lo que nos encontramos. Tubo diámetro 25. En el reglamento hay alguna ITC que te dice el diámetro de tubo que tienes que meter en función del número de conductores y de la sección del conductor.
Sí, hay alguna ITC que no me acuerdo ahora cuál es, pero hay una ITC que te dice, para meter 4 conductores de sección 95, tienes que meter un tubo de diámetro 75 mínimo. Pues esta sería la columna canalización. Estupendo. Tipo de cable. Tipo de cable, vale. Pues para completar esta columna, tenéis que poner en el Google Facel guía Facel. Facel guía. Guía Facel. Entonces, si clicáis sobre el primer enlace que os aparece, poner en el Google Guía Facel. Pues si clicáis en el primer enlace que os aparece, os encontraréis con esto. Los cables eléctricos y el reglamento electrotécnico para baja tensión 2002. Bueno, pues esta es una guía de la empresa Facel que te dice el tipo de cable que tienes que poner para cada situación. Por ejemplo, que queremos derivación individual, pues ponemos derivación. Fijaros, la derivación individual viene gobernada por la ITC BT15. Pues vale, bajamos un poquito y fijaros lo que os aparece aquí. Cable 07Z1-KAS, cable RZ1-KAS. Estos dos cables son los cables admitidos por el reglamento para la derivación individual. ¿Cuál se suele colocar? Pues a nivel de oficina técnica, el que tú quieras. Y a nivel de instaladora, normalmente el que colocan es el más barato. Pero tú desde la oficina, cuando haces el proyecto, pues realmente te da igual colocar uno o colocar otro. Normalmente el que se coloca mucho es el RZ1-K. Pero bueno, si quieres colocar el H07Z1-K, pues también está admitido. Para la derivación, para la LGA, solamente te da la posibilidad de colocar un cable, que es el RZ1-KS. ¿Correcto? Vale, pues esto sería la forma de trabajar la columna. Sería la forma de trabajar la columna que nos aparece aquí en la tablita de Excel como tipo de cable. Vale. Vale, y todo eso lo encontraremos en la guía Facel. Sí, en la guía Facel te dará la nomenclatura del cable que tendrás que colocar aquí. Que ya os digo, en el caso de la LGA era el RZ1-K y en el caso de la derivación individual te daba la posibilidad entre esos dos. Y una pregunta, que a lo mejor me he perdido, pero ¿y cómo sé que es de 4, o sea, y cómo sabré que me toca ese tipo de cable? Ahí sí que me he perdido. Por la sección, ¿no habíamos dicho? Es decir, todos los cables de todas las secciones, en el caso de la derivación, es decir, esa es buena pregunta porque, claro, esto es algo que no se acaba de entender. Es decir, por ejemplo, en la derivación individual, aquí cuando pone cable H07Z1-KAS, los números y las letras estas lo que significan son las características del plástico, básicamente, y el nivel de rigidez del cable. Es decir, si es un cable más rígido, si es menos rígido, si el plástico tiene emisividad de humos o no tiene. Eso es lo que más o menos indican los números y las letras estas. ¿Sí? Sí, hasta ahí de acuerdo, pero entonces, yo como sé que, o sea, esto es el tipo de cables, da lo mismo la sección que sea, vale, perdona. Exacto. Es decir, Estaba yo pensando en la tú sección, tienes, digo, ¿y cómo sé qué sección? exacto, tú tienes cables de sección 4 así, de sección 10 así, de sección 25 con esta nomenclatura. Y tienes cables de todas las secciones con la nomenclatura de abajo. Vale, cuando te refieres de vibración individual, te refieres desde el contador hacia el contador o sea, hasta la caja de la casa. Exacto, desde el contador hasta el cuadro general de baja tensión de cada vivienda, eso es la derivación O individual. sea, primero es LGA, de LGA pasa de vibración individual. Correctísimo. Vale, gracias. ¿Veis? Aquí al lado de la nomenclatura esta de letras y números os pone lo que significa. Por ejemplo, en el cable RZ1-KS pone cable no propagador del incendio de tensión asignada 0 con un conductor de cobre clase 5, aislamiento de polietileno reticulado, todo eso.
bueno, te indica lo que significa cada cosa. Vale, pues ya cuando tenemos esto, nos venimos a la tablita de Excel otra vez. Y aquí nos aparece conductividad del cable. Vale. Es decir, aquí tenéis que colocar la conductividad en función de si el cable es cobre o en función de si es aluminio. También hay gente que la conductividad del cobre y la conductividad de aluminio que se coloca aquí la modifican en las derivaciones individuales y bajan un poco la conductividad. ¿Por qué? Porque cuando metes todos los cables por el montante, por la caja esa, se entiende que tienen poca capacidad para disipar calor. Entonces, la conductividad la bajan. Pero bueno, aquí podéis poner conductividad en todo 56 y sería correcto, ¿eh? Pero el motivo de que en la LGA la conductividad sea 56 y en la derivación individual la conductividad sea 48, el motivo es ese, es porque todos los cables van por el montante, por la caja esa, todos amontonados, tienen menos capacidad para disipar calor y por lo tanto se modifica la conductividad para adecuarlo más a la realidad. En el caso de la LGA, como el cable va por el tubo, los tres cables más el neutro solos, pues se deja la conductividad a 56. O sea, quiere decir que entre el valor sea menor, mayor conductividad. Cuanto más se calienta, la conductividad más baja A eso me refería. Por eso como los otros van todos montados, por eso es 48. Vale, perfecto. Sí. Esta conductividad sirve para calcular la caída de tensión. Acordaros que en la fórmula de caída de tensión se tiene que introducir esta conductividad. Que en el caso de la fórmula de la caída de tensión, es una fórmula que ya está aquí metida en la tabla, no tenéis que meter vosotros. Distribución, vale, pues esto olvidaros, tachar esta columna. Distribución tachada, porque esto es para otras cosas. Y por fin llegamos a caída de tensión, tanto por ciento, parcial y total. Esto es importante y lo voy a explicar con un PDF, con el PDF de cálculo de conductores, que lo puse aquí. Fijaros, ¿por qué pone ahí caída de tensión parcial y caída de tensión total? Pues lo pone por esto. Fijaros, aquí hay tres esquemitas. El primer esquemita pone esquema para un único usuario, es decir, el primer esquema sería para una nave industrial. El segundo esquema sería esquema para una única centralización de contadores, es decir, si en tu edificio solamente tienes una única centralización, tirarías del esquema 2. Y el tercer esquema sería cuando tienes varias centralizaciones. En el caso que tengas una única centralización, aquí te marca las caídas de tensión admisibles. Fijaros, desde la CGP, ¿sí? Sí. Hasta la centralización de contadores, en la LGA como máximo te puede caer 0,5. Y desde la centralización de contadores hasta el cuadro general de baja tensión de cada vivienda, como máximo te puede caer un 1%. De forma que ellos consideran que esto de aquí es la caída de tensión parcial y desde la CGP hasta la centralización, hasta el cuadro general de baja tensión, sería la caída de tensión total. ¿Sí? Sí, sería el 1,5. Sí, una pregunta. Sí. Cuando dices acometida una de LGA, o sea, si nosotros, como en este caso, haremos 2, ¿no? ¿O eso es indiferente?
Claro, Dice, porque esquema para una única centralización de contadores. es decir, ¿cuántas centralizaciones de contadores tenéis? ¿Una o dos? Hombre, en principio una, ¿no? Vale, pues entonces os tenéis que ir al esquema del medio. O sea, tú puedes venir con 2 LGAs, pero tener solo un armario de contadores. No. Si tienes, si tienes dos LGAs, tienes que tener dos centralizaciones. Perfecto, eso es lo que yo pensaba. Entonces, tienes que calcular la caída de tensión de cada uno. Es al revés, es una y un y medio. Claro, es decir, si en tu caso, en el caso vuestro, casi todos tenéis una, ¿no? Sí. ¿Quién tiene dos? Hombre, yo tengo que tener 2 porque tengo más de 150 seguro, tengo 12 viviendas. Pues entonces en tu caso te tienes que ir al tercer esquema. Y piensa, Jauma, que tienes que tener dos CGPs, dos LGAs y dos armarios de contadores. ¿Sí? Sí, y entonces tendré que contarlos independientemente. ¿Puedo hacer que un armario de contadores vaya para los 3 primeros pisos y el otro armario de contadores vaya para los 3 siguientes pisos o tengo que partirlo? Claro, en el caso que tengas dos centralizaciones, tú tienes que calcular, tienes que hacer un tanteo de decir, vale, en una centralización voy a colgar 7 pisos más el parking más, más los locales y te saldrá un número. Y de la otra centralización cuelgo, si tienes, por ejemplo, 12 pisos y de una has colgado 7, de la otra cuelgas 5 pisos más los servicios comunes más las telecomunicaciones. De forma que la potencia de una centralización y la potencia de otra centralización quede balanceada. Es decir, ese número tiene que ser próximo. Sí, sí, eso lo explicaste ayer, vale, pillado. Sí, sí. Sí. Pero piensa, Jauma, que tú vas a tener que utilizar el último esquema. Es decir, desde la CGP hasta la LGA puedes caer un 1% y desde la centralización de contadores hasta el cuadro general de baja tensión puedes caer 0,5%. Y el hecho de que en la tabla de Excel os aparezca parcial y total es porque ellos le llaman a este 1% o a este 0,5% parcial. Y la total es la caída que va desde la CGP hasta el cuadro general de baja tensión de cada vivienda. Es decir, si aquí caen 0,5 y aquí 1, como máximo entre la CGP y la vivienda tiene que caer 1,5. En el caso de dos centralizaciones, igual, entre la CGP y la vivienda como máximo tiene que caer un 1,5%. El primer tramo es la parcial y el segundo tramo es la total. Y ahora Pero, mi pregunta es, ¿por qué en la tabla de Excel desglosan en parcial y en total? porque aunque tenga que caer 1,5, tú nunca te podrás pasar del primer tramo de 0,5. O sea, si tú tienes Correctísimo. 1,5. Correctísimo. Perfecto. Sí, señor, esa es la contestación. Vale, pues volvemos a la tabla de Excel, es decir, tenéis que manejar este esquemita. Volvemos a la tabla de Excel. A ver. Vale, perfecto. Y entonces, fijaros que tenemos las caídas de tensión en tanto por ciento y después aparece una cosa que pone ICC. Esas son las corrientes de cortocircuito, que a nivel de grado medio, yo creo que esto lo veréis en el grado superior. Es decir, a partir de calcular el cable por caída de tensión y por intensidad, estas columnitas, las tres últimas columnas, yo las eliminaría de la tabla. Ahora, mi pregunta es, si en la caída de tensión total me paso aquí en estos valores de 1,5%, ¿qué hago? ¿Cómo? ¿No he escuchado? Sí,
imaginaros que calculáis la caída de tensión tanto parcial como total, Sí. pero aquí me paso del 1,5%. Pues sube la sección del cable, ¿no? Correctísimo. Claro. Correctísimo. Es decir, si aquí en lugar de darme un 1,05 me diera un 1,7, me tengo que venir aquí a la sección, a la celdita esta, y quitar el 25 y poner un cable y colocar la sección inmediatamente superior. Perdona, Pruden, entonces la tabla ya te hará o sea, ya está preparado para que modifique, ¿no? La sección. O sea, la sección entra dentro de la fórmula. Correctísimo. Y entonces automáticamente te baja. Exacto. Fijaros que aquí, en el caso de la primera fila y la segunda fila, no hay total. ¿Por qué? Porque solamente tienes parcial, que es desde la CGP hasta la centralización de contadores. Por lo tanto, aquí se coloca 007 o lo que te dé, pero no tienes la caída de tensión total porque solamente tienes un tramo. Sí, pero hemos dicho que esa tampoco te podías pasar. Correcto, es decir, aquí tiene que salir siempre menor. En el caso de que tuvierais una única centralización, pues aquí en la LGA te tiene que salir siempre menor a 0,5%. En este caso, fijaros que le sale de 0,07, está correctísimo. Esto de aquí es en por ciento, ¿eh? Es decir, los valores estos de estas columnitas que estoy señalando es en por ciento, ¿eh? Vale. Vale, entonces... Es decir, 0 tendría que ser un 5, ¿no? ¿Cómo? Entonces, para pasarnos, tendría que ser un 5 el 0. Para pasarnos, tendría que ser... Claro, un 5. 0,57. Correcto, 0,57, sí señor. Ya has hecho la... Bien. Sí, sí. Entonces, las tres últimas columnas estas yo las eliminaría. Vale. Porque, bueno, la intensidad de corto es algo que se ve en grado superior, pero porque no os lo piden, ¿no? Es decir, el cálculo de secciones de conductores, yo lo que pido es cálculo por intensidad de corriente y por caída de tensión. En grado superior ya hacemos algo de intensidades de cortocircuito. ¿Vale? Entonces, lo mismo que hemos hecho para la LGA, lo hacemos para las derivaciones individuales. Fijaros aquí, 9200 en potencia nominal y 9200 en potencia de cálculo. Ahora, ¿qué pasa? Que la derivación individual ya no va con trifásica, sino que va con monofásica. Coseno de phi, 1. Para la vivienda, siempre coseno de phi, 1. Simultaneidad, lo que hemos comentado antes. En vivienda, esta columna siempre 1. Intensidad, 40. Esta intensidad tiene que coincidir con el ICP. En las viviendas de electrificación elevada se coloca ICP de 40 amperios y fijaros como aquí la fórmula coincide. Sale todo 40 amperios. Longitud. Esta es la celda, una de las celdas un poco más complicadas que vais a tener que rellenar en la tablita de Excel. ¿Cómo sacar la longitud de la derivación individual? Pues bueno, para eso vamos a volvernos al plano. Y fijaros qué es lo que hago. Identifico el montante, como hemos comentado antes, fosforito es agua, este es el montante de agua, rosita es gas, este es el montante de gas, y aquí este que queda libre será el montante por donde subirán las derivaciones individuales de los pisos A3 y A4, ¿sí? Vale, pues entonces, ¿qué es lo que hago? Hago una línea... ¿Tenemos que hacer, Pruden? Sí, dime. Este esquema lo tenemos que hacer así. No sé cómo os lo pedirán, pero para calcular la longitud real de la derivación individual tienes que identificar los montantes. ¿Por dónde suben? Una pregunta, Pruden. No puede ser tan sencillo, por ejemplo, que si de vestíbulo tenemos 10 metros, ¿vale? El montante está a la mitad, 7, ¿no?
O sea, está, imagínate que está a 5. Y luego vamos poniendo alturas, 3 metros, 3 metros, 3 metros, 3 metros. Esta tiene 3 metros más, ya está. Y explicándola así nos evitamos de hacer el dibujo. Claro, pero tenéis que mirar el plano que os han dado Sí. y ver el montante de la planta primera donde coincide en la planta baja. Vale. ¿Refieres al montante? ¿Ellos han hecho el dibujo de este cuadro? Es O que sea, ¿tengo que tener un dibujo como este cuadro, como el No verde? lo sé. sí creo que ¿O no, lo pongo yo más o menos donde veo? Claro, si no te lo han dibujado, pues puedes ponerlo tú. Vale. Pero el caso es que cuando tú pones el montante en la primera planta, Sí. ¿qué es lo que se hace a nivel real? Pues se coge y se dice, vale, el montante está aquí, ¿no? Ujú. ¿Estáis de acuerdo conmigo que la esquina del ascensor de la primera planta coincide con la esquina del ascensor de la planta baja? Sí, claro. Vale, pues entonces selecciono la línea de color fosforito, botón derecho, copiar selección con punto base. Copio selección y selecciono el punto base aquí, en la esquinita del ascensor. Entonces bajo a la planta baja y fijaros, ¿veis? El montante se me pega ahí. Es decir, el montante que en la planta 1 Sí, no va coincide. aquí, este montante en la planta baja está aquí. ¿Y por qué es importante esto? Pues porque ahora, fijaros, me queda el cuarto de centralización de contadores y ya sé la distancia de la derivación individual entre el contador y el montante. Es decir, pegaría el montante aquí y ahora, ¿qué hago? Pues digo, mira, la distancia horizontal entre el contador y el montante son 4,7 metros. ¿Sí? Sí. Las derivaciones individuales irán por el falso techo, pero ojo, aquí hay cuarto de agua y cuarto de gas. ¿Puedo pasar una derivación individual por el falso techo de un cuarto de gas? No, porque es un inflamable. O sea, sí. Vale, pues Claro. entonces no la puedes tirar así, sino que tienes que venirte por Salir al fuera, pasillo. ¿sí? Por el pasillo y por la zona esta, bueno, voy a hacerlo con una polilínea de color fosforito. A ver. ¿Veis? Haría por aquí, saldría por el pasillo y entraría aquí. Ese sería el recorrido horizontal de la derivación individual. Y entonces, una vez entre aquí por el falso techo, en el montante tiraría para arriba en longitud vertical hacia arriba y saldría como una serpiente por aquí. Iría por el falso techo, ¿sí? Sí, al lado de la puerta de la casa. Exacto, y entraría aquí. Y después, ojo, longitud vertical que se suele olvidar, la distancia desde el falso techo hasta el cuadro general de baja tensión. Ah, claro, de bajada. Exacto. Y entonces esta sería la forma de sacar bien la longitud de la derivación individual. Vale. ¿Sí? Sí, sería calcular los metros desde el cuadro hasta al cuarto de contadores, ¿no? Exacto. Desde el cuadro general de baja tensión hasta el cuarto de contadores. Metros tanto verticales como horizontales de cable. Exactamente. Vale, pues una vez has calculado todos esos metros, te vienes a la tablita de Excel y se lo enchufas aquí. ¿Veis que ponen 25, 15, 28? Pues todos estos metros han sido calculados de esa forma. Perfecto. Bueno, pues la siguiente columna es la sección de fase y neutro y la sección de tierra.
Entonces, ¿cómo se saca el valor este que podéis ver aquí? Pues este valor se saca con la tabla 1 de la ITCBT 19. Fijaros, os tenéis que venir a la tabla 1 de la ITCBT 19. Y os venís a la tablita esta. Entonces, ¿cuál pensáis que se podría asemejar más? ¿Qué tipo de distribución se asemeja más a la distribución de las derivaciones individuales que suben por un montante? La B2, ¿no? La B2 es un tipo de distribución que va con un tubo y una pared, y el tubo va al aire. Vale. Entonces, ¿qué diferencia entre la B y la B2? Pues la diferencia es que la B2, el conductor es manguera multipolar, y en la B el conductor es unipolar. Secciones por encima de 25 milímetros cuadrados, conductores unipolares. Secciones por debajo de 25 milímetros cuadrados, conductor manguera o multipolar. Manguera, 0,61 kilovatios. Sí. Vale, entonces, claro, en la derivación individual a lo mejor yo pillaría o una distribución A o una distribución A2. La distribución A y la distribución A2 es empotrado. Es decir, son cables que van bajo tubo, porque van dentro de un tubo, pero van empotrados en una pared, mientras que la distribución B y la distribución B2, el tubo va al aire, pero claro, por el montante, como suben todos los tubos apretados ahí, pues claro, la distribución B o la B2 no sería muy, muy realista, sino que yo me iría más a una distribución A o una distribución A2 en función si es multipolar o unipolar. Pues normalmente se hace en tubo y al aire, ¿eh? La derivación individual. Se sube por los patinejos y se pone toda una hilera de tubos arrugado para arriba y mete en la manguera. Entonces sí. Entonces si va al aire sí que es B o B2. Sí, porque Yo, claro, una vez empotrado ya no hay solución, ¿sabes? Para cambiarlo. Y como ya va por patinejo, por eso se pone al aire. claro, yo algunas veces lo que he visto de los montantes es el montante que es el cajón ese Sí, y por dentro todos los tubos corrugados, sí, pero todos amontonados ahí. sí, así va, así va. Claro, entonces la diferencia entre B y la A es que la B, el tubo, tiene capacidad para disipar calor, porque aquí no hay nada alrededor del tubo, mientras que en la A y en la A2, alrededor del tubo, en este caso hay una pared, pero claro, si aquí hubiera otro tubo, aquí otro tubo, pues claro, yo pensaba que se podía simular o podría aproximarse mejor con una A o con una A2 que no con una B, porque aquí el tubo al aire tiene más capacidad para disipar calor. Ya. Claro. Bueno, pues eso, es Y decir, una pregunta, ¿y aquí cuántos cables subirían? Entonces aquí subirían dos y el neutro, ¿no? claro, Sí, se nota. es decir, por la derivación individual suben la fase, el neutro, la tierra y un cable de color rojo, que es para tenerte controlado. Fase, neutro, tierra. Fase, neutro, tierra y un cable que es de color rojo. De 1,5. Bueno, Sí, un cable bien finito que es para tenerte controlado. Un poco como lo que van a hacer con las vacunas del COVID, que te van a poner la vacuna y un chip. Estaremos jodidos ya, Prudence. Luego, si quieres, te digo lo que han hecho en mi empresa con el rollo del COVID, para tenernos controlados. Hijos de puta. Pues bueno, entonces pillaríamos el tipo de distribución que tocase, entraríamos por aquí hasta golpear nuestro sistema. Sistema trifásico 3 por, sistema monofásico 2 por.
A nivel de oficina técnica siempre se coloca el plástico XLPE. Pues, por ejemplo, con una A2 con 3XLPE entraríamos hasta golpear esto y después bajaríamos para abajo. Miraríamos para abajo, es la columnita 4. Entonces, todas estas intensidades es lo que soporta las diferentes secciones. Por ejemplo, una sección de 2,5 pues está soportando 18,5 amperios. ¿Sí? Bueno, ejemplo, en la derivación individual de vivienda habitacha primero, puerta primera. Intensidad es de 40. Por lo tanto, ¿qué cable le corresponde aquí? Para una intensidad de 40 en un sistema, por ejemplo, A2 de 3XLPE, es la columna 4. ¿Qué cable pillaríamos aquí para esa derivación individual? El de 44. Correctísimo, el de 44, que es sección de 10, ¿sí? Ah, vale, ¿Sí? o sea, tú, o sea, en vertical te dice la casilla que el cable que has elegido y en la izquierda te dice la sección. Exacto. O sea, Vale. a ver, perdona, ¿lo puedes volver a remarcar? Porque me parece que ahora me he liado. Tú entras aquí con el tipo de distribución hasta golpear tu sistema, ya sea trifásico o monofásico. Tipo de plástico en oficina técnica siempre XLPE. ¿Vale? Entonces, una vez golpeas, miras para abajo y la columnita que nos toca es la 4. Entonces aquí te ponen las diferentes intensidades, lo que soporta. En el caso de 1,5 te están soportando 13,5 amperios. Vale, entonces miramos para abajo, a mí me tiene que soportar 40 amperios, por lo tanto el de 32 no me va el de 44, ¿sí? ¿Veis? Aquí sección 10 te soporta 44. Sí, pillado, es que había un momento que me he cruzado, ¿no? Al principio lo había pillado y luego, como quieres esta intensidad, tú dices, tengo esto, me vale esto. Exacto, tú entras aquí, como te ha dado la I de cálculo 40, te vas al valor inmediatamente superior, que es 44. Vale, entonces miras hacia la izquierda y te sale la sección, en este caso de 10. Joder. Importantísimo, una vez tienes esta sección, tanto para la LGA como para la DI, venirte a los apuntes de Pruden, de enlace. Que tienes que venir a los apuntes de Pruden de enlace. Y fijaros que nos coloca aquí. Apuntes de Pruden de enlace. ¿Sí? Juan, ¿estás por ahí? Juan. Aquí estoy, sí, sí. Pues esto es importante, ¿eh? Para la DI y para la LGA. Perdona, Pruden, ¿los apuntes esos lo has enviado o eso lo tienen ellos? Eso lo tiene Juan y Jauma. Vale, ¿y eso me lo puede pasar ellos? Que es lo que nos pasaste por correo, ¿no? No, este es uno que está en el Moodle, que es un PDF que pone. Vale, ese es el del Moodle, vale, sí, es verdad. Sí. Entonces, cuando ya habéis calculado las secciones tanto de la LGA como de la DI, veniros a los apuntes de Pruden, concretamente a las páginas, a partir de la página 34. Entonces, fijaros, puntos a destacar de la REBT y TCBT 14. Fijaros, para el caso de la LGA, la sección mínima será de 10. Es decir, tú aunque tengas muy poca potencia, no puedes hacer una LGA inferior a 10 en cobre o 16 en aluminio. Aunque te haya dado por cálculo 6, el reglamento en su punto ITCBT 14 te dice que como mínimo vas a tener que poner 10 en cobre y 16 en aluminio. Vale. Vale. Entonces, ahora, restricciones impuestas en la NTP de FEXA Endesa. En la parte de enlace
quien manda es FEXA Endesa. Entonces, aunque la ITCBT 14 te dice que puedes poner aluminio, FEXA te dice que pongas cobre. Es decir, la LGA siempre la tienes que hacer de cobre. También, aunque la ITC te dice que puedes poner cable de 10 milímetros, FEXA te dice que como mínimo 16. Por lo tanto, la LGA como mínimo vas a tener que poner 16 amperios. Que diga 16 milímetros cuadrados. Vale. Esto me O lo sea, puede FEXA pasar a manda. mí. Exacto. En la parte de enlace, quien manda es la NTP de FEXA Endesa. El reglamento te dice una cosa, pero en la parte esa, quien manda es FEXA y el FEXA te dice que como mínimo 16. Esto lo que podéis hacer es justificarlo en el proyecto. Es decir, poner, aunque en la RBT, aunque el reglamento en su ITCBT 14 te dice que puedes poner 10, según FEXA Endesa, su NTP, hay que poner 16 milímetros para que los profesores sepan de por qué habéis puesto esos 16. Vale. A especificarlo, vale. Claro. Ruden, Sí, dime. ¿esto me lo podrás pasar? Sí, te lo envío ahora mismo. Vale. Es que yo como no... Hostia, perfecto, sí, bueno. Vale, pues, a ver, dime tu correo, Miguel. Miguel Ángel Dica. Miguel Ángel Díaz Candil. Dica, D-I-C-A. Ah, vale, miguelangeldica@hotmail.com. Exactamente. Oye, Pruden, ya que está, ¿me lo puedes enviar a mí también? Vale, A sí. Leticia, como está ahí, Leticia 109, porfa. Electricidad 1090 109. Gmail, vale. Sí, 1090 GM. Y a don Juan también Tenorio. se lo envío. Y a Jordi también se lo envío. Ya está. Ya era. Gratis, todo gratis. Y a Gerard también se lo envío. No, casi ya te evita de meterte en el Moodle, que es una Gerard, locura. ¿cuál es el mail del Gerard? ¿Cuál es el mail del Gerard? ¿Tú lo tienes, Jordi, Juan? Espera que lo miro un momentín. Es que yo no sé qué le pasa ya al móvil mío, que no funciona muy bien, tío. He intentado hasta meterme con el móvil y no he podido. A ver, enlace. Estoy en ello, ¿eh? Hostia, pues es muy largo el trabajo este, ¿eh? Parecía más fácil. Ya, hombre, es que tiene Hostia, cosillas. pero para un 10%, o sea, demasiada caña, ¿eh? Hombre, tiene sus historias. Ya, pero que digo, que para un 10% de la nota. Hostia, pues. Bueno, se lo podéis enviar por el WhatsApp. Sí, sí, Vale, ya se lo sí, no, enviamos por el WhatsApp. ya se lo enviaré yo cuando me llegue y ya está. Vale, pues a ver, adjunto aquí. ¿Y qué pasa? Que nos sale ahora aquí el PDF este. A ver. Error en la red me da. Creo que el de Gerard es studis567 @gmail.com. Lo que no entiendo es por qué me da error en la red. Me A ver. parece que hay fallos, en la... Porque a mí también me va la línea como... Dímelo a mí, que me he pegado una hora para intentar entrar en la otra clase y no he podido. A ver. Diapositiva 1. Ah, coño, porque he excedido el tiempo máximo ese. ¿De qué de clase? ¿Tienes un tiempo? María Cox. No, del Ah, del Moodle. Moodle. A
A ver, vosotros sois primero de grado medio grupo B. Claro, es que son 50 páginas. Enlace. Ahora sí. Ahora sí. Y entonces me tenéis que decir si os ha llegado. También voy a poner Studi, que es el de Studi con S. Sí. ¿Sí, Juan? Sí, sí, es Prudi, sí. Studis, ahí está. Vale, estupendo. Ahí. No, es Studi, sí, sí, sí. Studis, sí. Vale, entonces, a ver aquí. Vale, está aquí. Cosiera tango. En principio Ruta. se ha enviado. ¿Os ha llegado? De momento, a mí no. Un momento, A mí no me ha momento. No, de momento a mí no. Oh, a mí no me ha llegado. De momento a mí no. Tampoco. India, coño, eso. Vale, más cosas de la LGA. Es decir, la LGA, bueno, voy a compartir. Bueno, sí que podéis ver, ¿no? Sí. La Sí, sí, sí. LGA, sección mínima 16, justificar por qué ponéis esos 16, aunque la ITC-BT 14 os dice que podéis poner 10 para la LGA. Y después también tenéis que andar con ojo en que la LGA, la corriente no supere los 250 amperios. ¿Sí? Es decir, aparte de lo de la potencia, también tenéis que mirar que no se superen en una única centralización estos 250 amperios. Entonces, si se supera, ¿qué pasaría? Partir a dos centralizaciones. Ah, vale, o sea que si aún no superando la potencia, si superamos la intensidad, también partimos las centralizaciones. Exacto. Pero supongo que si estás esperando ya los mínimos de no sé, los máximos, no tiene por qué pasarte, ¿no? Sí, un segundo, chicos, es que ayer quedé con uno del Wallapop para venderle un Vale, vale. audífono. Ahí, haciendo negocio, sí, Entonces, señor. mira, le envío como 7, 8 fotos y le digo, no puedes conectar el altavoz este con el móvil. Acuérdate que está grabando. ¿Te interesa? Y me dice, sí. Total, que me dice, voy a tu casa y te lo cojo. Digo, vale, pues venga. Se lo doy y me envía un WhatsApp esta mañana y me dice, es que no puedo conectar el altavoz con el móvil. Digo, coño, pues no te dije ayer que no. La puta, tío. Son de estos que si no lo ven, no se lo creen. Anda que. Sí. Nada, Te voy a nada. enviar un WhatsApp. Qué desgracia. Hola, ¿qué tal? Sí, mira, que es que estoy haciendo clase, me retrasaré algunos minutos, entonces, claro, hasta llegar donde quedamos ayer voy a tardar más que las 9. ¿Te iría bien quedar por el Max Center? No sé si lo conoces. Si fuera en el Max Center, yo a las 9:15 ya podría estar ahí. ¿Vale? Venga, hasta ahora. Cuando puedas ya me dices algo. Vaya tela, nen. Vale, pues sería es decir, el caso que te superan los 250 amperios, pues también tendrías que partir en dos. DI, importante, la sección mínima será de 6. El reglamento en su ITC-BT 15 te dice que como mínimo la DI la tienes que poner de 6, pero ahora viene FEXA Endesa en su NTP y te dice que como mínimo será de 10. Por lo tanto, en la derivación individual, si te da menos de 6,
yo lo que haría sería poner 10 y justificar que pongo esos 10 por la NTP de FEXA Endesa, que es quien manda en la instalación del enlace. ¿Y por qué hacen todo esto? Quiero decir, ¿por qué se contradicen? Me cago en la mar. Joder. Porque así tienes la sensación que mandan los dos, pero solo manda uno. Joder, es que, macho. Mira, ya me ha contestado. ¿En qué parte? Sí, en la puerta de abajo del Mac Center, es decir, la que no da hacia las vías del tren, la que da hacia abajo. Es que estoy aquí con los alumnos y tienen dudas y por eso tienen que presentar un trabajillo y estamos terminándolo. Bueno, si vienes, pues muchas gracias, ¿vale? Vale, pues venga, hasta ahora. Vale, pues y fijaros lo que dice, para el hilo de mando que será de color rojo. Es decir, hay que meter por la DI un hilo de color rojo de 1,5. Bueno, este hilo es para, si os preguntan, es para contadores con conmutación, que se ve que a día de hoy no es muy útil, pero en un futuro puede serlo. Y después ya aquí las tablitas estas es para sacar el amperaje del ICP y del IGA. Con las tablas estas podéis sacar el amperaje del ICP y del IGA. ¿Pero es necesario sacar el amperaje del ICP aunque no lo vayamos a instalar? Sí, claro. Servirá para el esquema aniquilar que tenga. Exacto. Es decir, los amperajes estos hay que ponerlos en el esquema unifilar de la vivienda. ¿El hilo rojo ha dicho que era para contadores? Sí, esto en teoría a mí lo que me contaron es que esto era para contadores con conmutación o alguna historia. Es decir, que en el 2010, cuando hacía cosas de estas, me decían que no servía para mucho, pero que en un futuro el hilo rojo este pues sí que serviría. Vale. Y después, ¿qué es lo que se suele hacer en los proyectos reales? Como todas las viviendas son de la misma electrificación, se coloca un único esquema unifilar y ese esquema unifilar es el mismo para todas. ¿Qué amperaje del ICP y qué amperaje del IGA tenéis que colocar en el esquema unifilar? Pues aquí en las tablitas estas os aparece. ¿Veis? Por ejemplo, para electrificación elevada, ¿veis? PP es previsión de potencia. Pues 9,2 kilovatios. Tienes que colocar IGA de 40, ICP de 40. Vale. ¿Sí? Entonces, al colocar IGA de 40 y ICP de 40, te obliga ya a contratar 9,2 kilovatios. Vale. En el caso de la electrificación básica, es todo mucho más barato. Incluso, fíjate que tú puedes colocar un IGA de 25, pero después puedes colocar un IGA de 10 y contratar 2,3. Un ICP, sí. Ah, sí, mira, no, hostia, ¿verdad? Claro. ¿Qué pagas en la factura? Por potencia contratada. Hostia, es verdad, míralo. Hay más combinación, claro. No, y luego está también las tres variantes y si tienes electrificación de la hostia. O sea, 63 de IGA, por ejemplo, ya tendrías tres variantes también, pero bueno, sería absurdo porque pagarías un riñón. O sea, da igual la combinación. Exacto. Sí. Tías. Casas unifamiliares que tienen A lo básico, a ver si podemos. y toda esa historia. Esta tabla, esto me lo dieron a mí y está sacado del REP. Lo que pasa que cuando me lo dieron me dice, claro, es que con la tabla esta lo ves todo como mucho más esquematizado, más organizado y más rápido. Bueno, yo claro, utilizaba esto porque me lo dieron, entonces utilizaba las tablitas estas. Vale, y estas tablas ya son para suministros trifásicos, es decir, vosotros os tenéis que centrar aquí en esta. ¿Vale? La monofásica, ya está. Exacto. Y ya esta de la derecha es para trifásica y esta también es para trifásica superior a 15 kilovatios. Vale.
Vale, entonces, en la tablita de Excel, ¿qué más cosas faltan? Pues poco más ya. Voy a compartir la tabla de Excel a ver si tenemos que poner alguna cosa más. Vale, pues una vez ya has colocado la longitud de la derivación individual, colocas la sección por intensidad de corriente, esto es 25 milímetros, y después colocas la tierra. Hay alguna fórmula que creo que te dice que la tierra tiene que ser, puede ser la mitad de la fase y del neutro. El otro, sí. Esto, hay algo por ahí en el reglamento que te lo dice, el conductor de tierra que lo puedes reducir. La canalización, pues igual, hay un punto en el reglamento donde te dice el tubo que tienes que meter en función del número de conductores y de la sección de los conductores. Tipo de cable, guía fácil. Conductividad. Sí, tira. Ups, ¿Sí? ¡Ey! ¿Qué ha pasado? Ahí. ¿Sí? Vale. ¿Qué ha pasado? Nada, que se me ha cortado la imagen. Sí, pues eso. Se había parado un poco. Ya está, se ve, ya está, Sí. lo he solucionado, sí. Tipo cable, pues guía fácil. Después, conductividad. Esto es en función de si es cobre o de si es aluminio. Como es todo cobre. Exacto, porque aquí en la LGA, ¿veis aquí? En la LGA colocan una conductividad diferente a la de la DI, aunque las dos son de cobre. Pues ¿Debe tener relación con la temperatura? Correctísimo. Vale. Correctísimo. Esto es porque el proyectista ha considerado que cuando subes todas las derivaciones individuales por el montante, todas amontonadas, apelotonadas por ahí, por la caja esa, tienen poca capacidad para disipar calor y entonces lo que ha hecho es cambiar la conductividad y bajarle un poco. De 56 ha colocado a 48. Que eso sería de 90 grados, creo, a 70 grados o algo así. Sí, algo así. Es decir, hay gente que no lo hace esto, ¿eh? Es decir, que pilla la conductividad del cobre y la pone toda igual para todo. Pero hay algunos proyectistas que en el caso de las derivaciones sí que bajan el valor de conductividad de 56 a 48 porque las derivaciones van todas amontonadas por ahí. ¿Y eso cómo lo bajas? ¿Ya no salta ahí en una tabla? Bueno, esto es por la experiencia que ellos tienen, que en lugar de colocar 56, pues dicen, mira, pues como va todo amontonado, lo voy a bajar, en lugar de 56, coloco 48. Ah, pero porque ella sabe que por debajo del 56 el cable es el 48, ¿me entiendes? Creo que hay una fórmula que va en función de la temperatura y se saca el valor este de 46. Pero vamos, que ya os digo que esto hay gente que no lo hace, que coloca todo 56 y a tomar por culo. Es lo que haremos, ¿eh? Te encuentras, bueno, hay proyectistas que son más finos, hay otros que son más burdos. Bueno, y después la columna esta de distribución, esto fuera, porque esto no aplica aquí. Vale, es lo que has comentado antes, vale. Sí, exacto. Y ahora sí que en el caso de la derivación individual sí que vais a tener caída de tensión parcial, que será la que vaya desde la CGP hasta la centralización de contadores, y caída de tensión total contando desde la centralización de contadores hasta el cuadro general de baja tensión de la vivienda. Sí, que eso es lo que has dicho antes, que teníamos que mirar el cuadro de abajo, que hay uno que es 0,5 a 1 y otro es 1 a 0,5. Exacto, es decir, la parcial va desde la CGP hasta la centralización de contadores. Ahí tienes una caída de tensión. Y la total es el valor suma desde la CGP hasta la centralización de contadores más desde la centralización hasta el cuadro general de baja tensión de la vivienda. Entonces aquí sacas el total de los dos tramos. Vale, la total es la suma del 1,5, ¿no? ¿Sería? Exacto, la total es esta. Voy a compartir el otro.
Y de la línea general de alimentación y la centralización de contadores. Exacto, la total. A ver, esta no. Entonces, si una es la parcial, que es 0,5, y la total era 1, y luego la suma es 1,5, si la total es 1,5, la 1, ¿cómo se llama? Ahora, os lo voy a compartir para verlo bien. Fijaros, la parcial es, por ejemplo, en el caso de una única centralización, es desde la CGP hasta la CC. Este 0,5 es la parcial. Y la total es desde la CGP hasta aquí. Es decir, la total tiene que ser inferior a 1,5. Sí, pero perdona, Pruden, entonces aquí habrían dos parciales. No, Bueno, sí, hay La parcial de 0,5 y la parcial de 1. de 1 y después la total, que es la suma de 0,5 a 1. Correcto, si lo queréis hacer así, también Vale. podéis. pero Vale. si Entonces- pones la total, cuando pones la total ya te dice la otra. Estás contando como de la LGA al cuadro de contadores. Exacto, sí. Realmente. Vale, perfecto. Entonces, pregunta, pero bueno, esto ya es un nivel un poco así, bueno, es así como rizar el rizo, ¿no? Si yo aquí tengo 0,3 o 0,2 aquí, ¿puedo meter el restante en el 1%? No, porque está limitado a 1. O sea, él te dice, Correcto. tú hasta aquí 1 y aquí hasta 0,5. Correctísimo. El REP no lo indica expresamente, pero se ve que, bueno, cuando me lo explicaron esto, me dijeron que daba la intención de que no le gustaba al reglamento que metieras parte de la caída de tensión de un sitio hacia el otro sitio. Pero muchas veces lo hacen, ¿eh? Puede ser, sí. Sí, pues Porque muchas veces incluso se compensa en el final con el 5% total, ¿sabes? correcto, sí. Sí, puede ser que mucha gente lo haga. A mí cuando me lo explicaron esto, me dijeron que el REP no lo prohíbe, Sí, pero sí, que sí. daba la intención Aconseja que no se haga. Aconseja que no se haga, sí. sí, que no se haga. Pero no lo prohíbe expresamente. Sí. Vale, pues entonces una vez ya voy a compartir la tabla de ¿Qué ha Excel. pasado? ¿Qué ha pasado? Que se ha ido. Que un burrico se ha ahogado. ¿Pero no se os ha pagado a vosotros? No. Hombre, yo te veo a ti. Pero a Pruden no. Vale, pues Ahí una está. vez ya tenemos parcial, tenemos total, la ICC hemos quedado que la quitamos porque, bueno, la intensidad de corto sería más bien para grado superior. No sé si os la piden, pero bueno, Bueno, No. ¿os la piden o no? No. no lo sé. En teoría no piden. No lo sé. Mira, realmente lo que piden es sacar lo que es la caja general de protección, la intensidad, y después te pide el modelo y el esquema y el emplazamiento en el plano, el cálculo de la línea general, te pide la tensión, la longitud, que la instalación sea bajo tubo, la potencia de cálculo, la intensidad. Miguel, contra el vicio de pedir, la virtud de no dar. Ya te digo. No, pero. Entonces, Dime. Sí, di. sí, estas tres columnitas fuera. Vale. Vale. Y por último, el tema de la CGP. ¿Dónde podéis mirar el tema de la CGP? En mis apuntes de enlace. Vale. En mis apuntes que pone el título enlace, en la página voy a compartir. En la página 24, en la página 25 de 47. Empieza a hablar sobre la caja general de protección
que como veis aquí es la ITC-BT13. Entonces, básicamente de la CGP, bueno, siempre que se puede, esquema 9, 3 fusibles y el neutro con una pletina, y la designación, pues bueno, viene dado la CGP y aquí os pone A, B, C, D. A es el esquema eléctrico que lleva, que ya os digo que va a ser el esquema 9. La B es la intensidad de la base de cortocircuitos de un circuito amperio. Hay CGPs que son, veis como estas aquí, la CGP esquema 11, CGP esquema 14, pero ya os digo, vosotros CGP esquema 9. Vale. Entonces, en la CGP esquema 9 ponéis esta letra y después las designa con otro número que es el amperaje, este 250, que es el amperaje de lo que soporta la base. A ver si lo podemos ver aquí. O sea, que pondríamos CGP 7 o CGP 9 nosotros. ¿Veis? 9 parece que ha dicho. Aquí se puede ver bien. Es decir, en la guía Vademecum te dice que siempre que puedas pongas CGP esquema 9. Vale, sí. Sí, entonces la CGP esquema 9, fijaros en los apuntes estos, te dice o pones la 160 o pones la 250. ¿Qué significa este 160 y qué significa este 250? Esto es el amperaje que aguanta la base portafusibles, que se designa Vale. como Para que no se quede, vamos. NH0, Sí. sí, como NH0 en el caso de 160 y NH1 en el caso de 250. Vale. Poner siempre 250. Pues sí, vale, Exacto. vale. Sí, en función de la intensidad que tú tengas en la LGA, tienes que colocar o la de 160 o la de 250. Y después, esto es el amperaje que soporta la base y después para esta base de 160 le puedes colocar todos estos fusibles. 32, 40, 50 hasta 160. Vale. Sí, es el Vale, o sea, lo primero, el NH0, NH1 sería la base y los otros NH1, bueno, 0, 1 y 2, los últimos tres, sería cada uno de los fusibles. Exacto. Si, Vale. por ejemplo, tienes 140, por ejemplo, tienes una LGA de 140, pues, por ejemplo, puedes hacer una combinación de una base de 160 con un fusible de 160, porque te lo permite la Solo tabla esta. poner un fusible en la... Bueno, tres. Ah, vale. O sea, Sí, que tú es puedes decir, poner una cada base de fase. 160 y 3 fusibles de 160, por ejemplo. Claro, a cada fase. correcto, porque el neutro va con una pletina. Con En una el platina. neutro no lleva fusible. Exacto, sí. Vale, o sea, Si, por ejemplo, tú tuvieras en la LGA 105 amperios, pues podrías poner la CGP esquema 9 de base 160, pero con un fusible de 125. Bueno, con vale. uno no, con 3 fusibles de 125. Pero Es perdón un decir, momento. Y puedes poner de 32, ¿no? También pone aquí. ¿cuál? En el CGP 9 va a 160. Luego pone NH0, 32, 40, 50, 60, 80, 120, 125. Claro, pero si tú tienes en la LGA 105 amperios, el fusible que tú coloques tiene que ser superior a esos 105 amperios de la LGA. O sea, la LGA tiene que ser inferior a los fusibles que Pero pongas. en teoría no tendría que ser el fusible lo más justo posible. Claro, pero si tienes 105 amperios, ¿qué fusible colocarías? Es mejor coger el superior que el inferior. Es mejor el de 125 al de 80, porque el Claro. 80 no El 80, supera si la no, sí que LGA. hombre, se rompería, ya, evidente, pero vale. Que como veías, ¿sabes lo que quiero decir o no? Que como su fusible siempre dice que lo mejor es el te me ha gustado mejor. Claro, si tú tienes una LGA que tiene 22 amperios, pues puedes colocar la CGP esquema 9 portafusibles de 160 amperios con un fusible de 32, pero porque por tu LGA
circulan 22 amperios. Porque es inferior, así es. Claro. Vale. Sí, no, pillado. Sí, nosotros en teoría teníamos a tener la de 150, hemos dicho. Dos de 100, una de 100, porque nos pasamos de 150. Entonces tendríamos que poner la de 160. Claro, combinación que no sería posible, pues sería CGP esquema 9, portafusibles de 160 con un fusible de 200 amperios. Eso no es posible. Porque sería un quemas la NH1, base. no un NH2. Ay, sería un NH1 y no un NH0. Claro, ¿no? porque Tienen que ser los porque mismos quemas NH. base. Hostia, ahora no lo entiendo yo. ¿Cómo? ¿Que si tienes de 150 no puedes poner de 160? No. La base del portafusible siempre tiene que ser superior al fusible. Ah, no puede ser igual, vale. Entonces, O igual, vale. sí que es posible. Bueno, si es que aquí ya te lo dice todo en la línea esta. Te dice que esta CGP esquema 9 con portafusible de 160 va con todos estos fusibles. Y esta CGP esquema 9 de portafusible 250 puede admitir todos estos. Claro, entonces le puedes poner de 160, que es lo que te decía. Que como nosotros Sí, tenemos sí. una de 150, le podemos poner la de 160. Correcto. Hostia, gracias. Es decir, si tú tienes 150 amperios en la LGA, puedes colocar una base de 160 con un fusible de 160. Perfecto. Y esto sería por el tema de la LGA. Sí, sería el tema de la CGP. Perdón. Vale. ¿Qué más os piden en el enlace? Pues no lo sé del todo, creo que más o menos. Sí, Yo creo que está todo, ¿no? Mira, nos pide la caja general de protección, la línea general, los equipos de mesura, la derivación individual. Ahí, sí. Creo que lo hemos cubierto todo. no estoy seguro, pero creo que sí. Sí. Yo creo que incluso más. Lo que pasa es que dice que hay que hacer un dibujo multifilar. Chicos, ahora vengo, voy a echar un meo, ¿vale? Vale. Oye, perdona un momento, ¿sabéis cuántos metros tiene el parking, tío? No lo sé, no lo he calculado aún, estaba con Domotic. ¿Cuánto, Miguel, porfa? 760. 760. Sí. Vale, yo le pondré 780, no. Es el mismo Pone aparcamiento. lo mismo. ¿Y qué más da? Bueno, yo es que tengo con el visio, tío, para no volverme loco ahí midiendo, tío. Tengo el portátil pequeño, ¿sabes? El problema lo tengo medido, pero no digo, hostia, para no volverme loco ahora con el parking. Todo lo hemos hecho con el visio, 760, y así todo lo hemos hecho igual, ya está. ¿No? ¿El parking tiene 7,60 metros? 760. Ah, vale, perdona, que estoy sordo, que me quedo flipando. Digo, joder, digo, pues cambio, tío. Aparco la bicicleta. Hostia, tío, qué locura, ¿eh? Yo creo que no me da tiempo, ¿eh? Mucha faena, tío. No me da tiempo. Nos han quitado una semana, imagínate. Y así a distancia. No pone de que tengas que hacer el esquema ni nada de eso. Ya, tío, no, ahora me he dado cuenta, es que él ha dicho multifilar, no, yo también lo he pensado, pero es que el trabajo pero si esto ya prácticamente te ocupa prácticamente toda una tarde. Sí. Yo me quería poner ahora, pero si me tengo que levantar a las 5 de la mañana. Hombre, a ver, que Pruden nos ha hecho el favor de nos ha dado una clase de 2 horas. Sí, no, que joder, y agradecido que nos lo ha hecho. ¿no? Bueno, pero si necesitáis cualquier otra cosa más, vía WhatsApp me podéis decir. Sí, hombre, yo necesito una pieza de un calentador de... Me tienes que pasar tu número, ¿vale? Ya te comentaré ya. Vale, mira, apunta. Es el 68, bueno, os lo paso aquí por el chat. Vale.
Te recuerdo que está grabando, yo solo te lo digo para que lo sepas. Por eso lo paso. Ah, hostia. Como en casa. Pues el chat se ve en la grabación. No sé. 68, 68, 80, 345. Vale. Tienes Vale. calderas. Y a ver, no es difícil, lo que pasa es que hay muchas cosas y si no se entienden bien, pues... Sí, te pierdes. Sí, no, bueno, pero es casi como el resto de trabajos también. Cuando hemos empezado con las ICTs, lo mismo. No era difícil, pero iban surgiendo cosas y al final te quedabas ahí. Y bueno, en fin, es todo igual. No sé si Es vamos a muy tener tiempo laborioso. para todo. Es muy laborioso para el tiempo que tenemos, ¿eh? Por eso. Hombre, sí, han metido caña, ¿eh? Sí. Mucha bueno, a caña, ver. es que estamos jugando, es que es imposible. Si yo me digo, me pongo ahora, pero es que Es muy difícil. entre que me pongo, me da las 2 de la mañana y no he empezado. Además, se suponía que nos tenían que presentar el proyecto el 4, o sea, la primera semana de mayo, y esa semana la cambiaron. O sea, nos deben una semana, por así decirlo, pero bueno, vamos apuraditos. Pruden, Bueno, pues vosotros cualquier duda me lo decís vía WhatsApp y os lo soluciono. Sí, hombre, sí. Muchas Ya gracias, te hemos dado Pruden. la badila bastante, hombre. Pruden, Sí, no nos piden hacer lo del esquema eso, como dices vale, tú, pues en el plano. entonces eso fuera, no lo hagáis. Si no os lo piden, no lo pongáis. Yo creo que nos sacará que saquemos las medidas y que pongamos las medidas que hemos sacado nosotros, ¿no? Pero Sí, básicamente. Pero Sí. pedir no lo pide. Yo no veo que ponga, pone, realiza el esquema de la caixa que utilices habitualmente, por ejemplo, en la línea general de protección, ¿sabes? Que será en la caja que decidas hacer el esquema y ya está. Sí, Del esquema 9. sí, exacto. Sí, exactamente, eso es lo que Vale, pide. esa es una CGP que entra por abajo y sale por arriba. Sí, es la que hice con el lampista, ¿sí? Y después, en los demás sitios tampoco te dice, sí pone en el cálculo, la línea general dice recorrido de la línea general, alimentación, así en el plano, es verdad, sí que lo dice. En la línea general sí que pide eso, hacerlo en el plano, es verdad, tienes razón. Pues entonces tenéis que dibujar en el plano la LGA desde la CGP hasta la centralización de contadores. La LGA o se mete por subterránea bajo tubo de PVC o se lleva por el falso techo. Eso ya depende un poco. Yo creo que lo que hacíamos más allí era meterla subterránea. Metían un tubo de PVC y metían la LGA por ahí. Sí. Mm. Se hace subterráneo, sí. Vale, chicos, pues voy a quedar con el perla este. Sí, si no... Muchas gracias, Pruden. Nada, Muchas cualquier gracias. cosa me comentáis vía WhatsApp. Vale, gracias. ¿Vale? Vale, gracias. Venga, hasta Un luego. saludo, chicos. Hasta luego. Adiós. Adeu. Adeu. No, ni idea.